En esta formación vamos a hablar acerca de lo que son los trabajos en caliente, recomendaciones. La información que se presentará es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva, es un apoyo visual y audible previa a la realización de la evaluación misma. Se recomienda que su supervisor CISO le facilite los materiales de estudio, los lea detenidamente para poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a realizar la evaluación respectiva obteniendo una calificación mínima de 75% para poder aprobarla. ¿Cuáles son los objetivos en esta formación? Vamos a conocer conceptos y definiciones de estos, los peligros, los riesgos y controles de seguridad generales en torno a los trabajos en caliente, las actividades o tareas que se realizan, cómo se hacen, qué riesgos existen, qué controles se aplican y quiénes son los responsables de cada una de ellas. En los conceptos y definiciones tenemos varios. ¿Qué es trabajo en caliente? Se denomina así a aquellos trabajos que tienden a producir fuentes de ignición, incluyendo la soldadura, corte con gas, limpieza a presión y las chispas producidas por herramientas y equipos portátiles u otra fuente de ignición como las amoladoras o pulidoras utilizadas frecuentemente en los trabajos de mantenimiento de cualquier planta industrial. Las siglas EPP refiere a equipo de protección personal y hay una formación específica para poder conocer todo respecto a los equipos de protección personal. ESB significa estándar que salva vidas, EM significa equipo móvil que también dispone de una formación CISO específica de equipos móviles. Entre las diferentes actividades que se realizan o trabajos en caliente podemos ver lo que es la soldadura, lo que es la pulidora y lo que es el oxicorte. Dentro de los peligros generales que se pueden encontrar en un trabajo en caliente tenemos las emisiones de gases, de vapores, el calor, la luz visible, la radiación ultravioleta, el ruido, lesiones musculoesqueléticos, peligros eléctricos. La zona de trabajo también puede presentar peligros, así como las estructuras y los gases comprimidos que conllevan en este tipo de trabajo. Vamos a diferenciar que lo que está en color rojo hace referencia al peligro, lo que está en color amarillo hace referencia al riesgo y lo que está en color verde hace referencia a los controles que aplicamos para reducir estos riesgos. Tenemos lo que son los gases y vapores. ¿Qué riesgos hay con este peligro? Pues una intoxicación o daños respiratorios. ¿Y cómo podemos controlar esta situación? El uso del equipo de protección personal básico, que es el calzado de seguridad, la camisa manga larga reflectiva, el casco de seguridad, el respirador contra partículas o polvo, el barbiquejo, los guantes de cuero y los lentes de seguridad. Además de eso, la mascarilla en realidad deberá ser en este caso contra vapores químicos o humos de soldadura. Por lo tanto, vamos a cambiar del EPP básico, la mascarilla que es contra agentes particulados, a una en contra de agentes o vapores químicos en este caso. Además, los lentes tienen que ser específicos para oxicorte con vidrio número 8 o mayor y la careta para soldar. En cuanto al peligro del calor, ¿qué riesgos tenemos? Las quemaduras, ceguera, irritación en la piel y puede producirse incendios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el uso del EPP básico siempre va a estar presente en la mayoría de los peligros para poder evitar llegar a estos riesgos, así como el equipo de protección personal de soldadura, es decir, específico de la tarea que estamos ejecutando. El EPP de soldadura tenemos las polainas, las pecheras, la gabacha para soldar, los lentes de oxicorte, la careta facial en caso de trabajos de pulido o el casco del soldador, la mascarilla contra vapores químicos y o humos de soldadura, los guantes para soldador o guantes con mangas de cuero, las monjas de Kevlar o las monjas de algodón. En caso de que se pueda
tener el riesgo de incendio. Los controles que utilizamos es quitar todos los materiales inflamables o combustibles que estén cerca antes de encender un arco o una llama. En el peligro de la luz visible, la radiación ultravioleta, el riesgo que existe es que el daño visual o la luz intensa asociada con el soldar al arco pueden causar daños en la retina del ojo, mientras que la radiación infrarroja puede dañar la córnea y resultar en la formación de cataratas, como vemos en la imagen número 1 en la parte inferior derecha, y la luz invisible del arco puede causar el efecto llamado ojo del arco o flash del soldador, como vemos en la imagen número 2 en la parte inferior derecha, inclusive hasta después de una breve exposición menor de 1 minuto. ¿Qué controles podemos aplicar para no tener estos riesgos? Bueno, el uso del EPP básico, los lentes exclusivamente para este trabajo que es con oxicorte, con vidrio número 8 o mayor y la careta para soldar respectivamente, y hay que usar barreras para proteger a las otras personas en el área de trabajo de la luz, calor y salpicadura de arco de soldar. Hay que utilizar un lente con un grado de oscurecimiento no menor de 10. En cuanto al peligro del ruido, los riesgos que pueden haber es el daño auditivo. La exposición a ruidos fuertes puede dañar permanentemente la audición de los soldadores. El ruido también causa estrés y aumenta nuestra presión arterial y puede contribuir a enfermedades del corazón. Por lo tanto, las medidas de control que podemos utilizar aquí, además del EPP básico, es el EPP específico de protección auditiva, como lo son los tapones o las orejeras, y así como vemos en las imágenes en la parte inferior derecha, pueden ser orejeras estándares, tapones o podemos utilizar orejeras específicas para trabajos de soldadura. En cuanto al peligro de lesiones musculoesqueléticos, hay riesgos en cuanto a esguinces provocados por sobreesfuerzos o gestos violentos, lesiones lumbares. Los soldadores tienen una alta incidencia de quejas musculoesqueléticos, incluyendo lesiones en la espalda, dolor de hombros, tendinitis, reducción de fuerza muscular, síndrome del túnel carpiano, síndrome de Raynaud, también conocido como el síndrome de dedo blanco, y enfermedades de las coyunturas de las rodillas. ¿Qué medidas de control podemos utilizar en este caso? Bueno, evitar levantar objetos muy pesados por una sola persona. Las superficies de trabajo deben estar ajustadas para disminuir, estirarse, doblarse o hacer otras posiciones incómodas. Se puede utilizar lo que son las rodilleras, realizar posturas adecuadas al trabajo y tener periodos de rotación y tener periodos de descanso. Cuando nos referimos a periodos de rotación es en la ejecución del trabajo, o sea que podamos tener un apoyo de otra persona, y en periodos de descanso es durante el trabajo, pues tomar periodos de descanso respectivamente hasta finalizar el mismo. En cuanto al peligro eléctrico, los riesgos que hay es la electrocución cuando las condiciones ambientales, tal como áreas mojadas o espacios reducidos, pueden aumentar las probabilidades de una descarga. Las caídas y otros accidentes también pueden resultar de hasta una descarga pequeña hasta una grande, causando daño cerebral y la muerte, así como otro riesgo que son las herramientas no certificadas. ¿Cuáles son las medidas de control en este caso? Pues el uso de herramientas certificadas y extensiones de 110 voltios o 220 voltios y puesta a tierra. El aislamiento en el portaelectrodo y los cables eléctricos deben mantenerse secos y en buenas condiciones. Los guantes secos deben siempre usarse para protegerse en contra de las descargas eléctricas. El soldador también debe de usar zapatos con suelas de goma y debe utilizar una capa aislante, tal como una tabla seca o un tapete de goma para protegerse en la superficie que pueden conducir electricidad. Los electrodos no deben cambiarse sin usar guantes. Con guantes mojados,
o mientras está parado sobre pisos mojados o superficies que tengan conexión a tierra. En cuanto al peligro de la zona de trabajo o la estructura, los riesgos que hay pues se pueden tener golpes, tropiezos o caídas que produzcan hematomas, esguinces, fracturas, así como superficies que pueden estar filosas y puedan provocar laceraciones en la piel. Las medidas de control en este caso, las áreas para soldar deben mantenerse libres de equipos y máquinas que podrían causar tropiezos o caídas para prevenir estos y mantener estas áreas de soldadura libres de equipos o máquinas, cables y mangueras y usar las líneas o barandas de seguridad, además de tener un buen aseo en la misma. También el uso de los guantes al momento de agarrar piezas nos va a permitir salvaguardarnos nuestra integridad en la piel. En cuanto al peligro de los gases comprimidos, hay riesgos de incendios y explosiones, como soldar con gas y cortar con soplete. Usa un gas combustible y oxígeno para producir el calor para soldar. Para la soldadura con gas de alta presión, tanto el oxígeno como el gas combustible, sea este acetileno, hidrógeno o propano, que son suministrados al soplete, son almacenados en sus cilindros de alta presión. El equipo de oxicorte certificado, todos los cilindros deben tener capas o reguladores. Todos los cilindros deben de tener tapas o reguladores. Solamente los reguladores de presión diseñados para el gas siendo usado debe ponerse en los cilindros. Todas las líneas deben ser revisadas antes y durante las operaciones de soldadura. Los sopletes deben mantenerse en buenas condiciones y limpiarse de manera regular. Las mangueras y accesorios deben mantenerse en buenas condiciones, también se deben de revisar de manera regular. Los cilindros deben almacenarse de manera vertical, de esta forma no se caigan. Los cilindros de oxígeno y combustible deben almacenarse aparte, lejos del calor y la luz del sol, y también en un área seca, bien ventilada y resistente al fuego, que esté a por lo menos 20 pies de distancia de materiales inflamables, tales como pintura, aceites o disolventes. Cierre las válvulas de los cilindros al terminar el trabajo. Ponga las tapas protectoras en su lugar y suelte la presión de los reguladores y mangueras antes de mover o almacenar los cilindros. Quitar todos los materiales inflamables o combustibles que estén cerca antes de encender un arco o una llama. Recordemos lo que es el triángulo del fuego, que tiene que existir un comburente, en este caso el oxígeno, el calor, que es la energía de activación, y un combustible. Por lo tanto, si rompemos una de las partes del triángulo, no se podrá producir un incendio o una explosión. Dentro de las actividades o tareas, hay una serie de actividades o tareas que se pueden realizar con los diferentes equipos que hemos visto. La número 1 es definir el tipo de trabajo en caliente que vamos a realizar y la zona en la cual se trabajará. ¿Cómo se hace esto? Pues con una orden de mantenimiento denominada por sus siglas OT, o con una asignación programada. Se le comunica al jefe de equipo Argos y al supervisor contratista la actividad y la zona en la que se debe realizar este trabajo. Aquí no hay ningún riesgo ni ningún control, ya que no hay riesgo, y la responsabilidad es del profesional de mantenimiento. La actividad número 2 es identificar e inspeccionar los materiales y equipos o herramientas requeridos para la actividad específica de trabajo en caliente que vamos a realizar. ¿Cuáles son estos trabajos en caliente? Pues lo que hemos visto, ya sea el esmerilado, ya sea el oxicorte o la soldadura. ¿Cómo hacer esto? Pues por medio de la definición y alcance del trabajo en caliente, hay que inspeccionar las uniones de las mangueras y manómetros para evitar las fugas por parte del equipo de trabajo, puede ser el soldador o ayudante con experiencia. ¿Hay riesgos? Sí, puede haber riesgo de explosión o rotura de mangueras y golpes. Por lo tanto, tenemos que aplicar controles. Para los equipos de oxicorte se debe asegurar de quitar toda la regulación de presión de manómetro antes de su instalación y verificar con espuma de jabón. ¿Quiénes son los responsables de hacer esto? Pues el profesional de mantenimiento, los mecánicos Argos y contratistas. La actividad número 3
es que una vez definido el trabajo en caliente que se va a realizar, las herramientas que vamos a necesitar en los equipos, pues hay que trasladar los materiales y equipos a la zona específica donde se va a realizar el trabajo en caliente. ¿Cómo se hace? Las máquinas de soldar para 440 voltios y el equipo de oxicorte se traslada en montacargas, portátiles o tipo mochila, deben ser trasladadas por el equipo ejecutor usando los pasos peatonales. Los materiales que pesan más de 40 libras y con gran volumen se deberán trasladar a la zona de trabajo utilizando el montacarga. Aquellos materiales y equipos menores de 40 libras y de poco volumen deberán ser trasladados en maletín, bolso o mochila. ¿Qué riesgos existen aquí? Pues un sobreesfuerzo, caídas del mismo distinto nivel, cualquier tropezón, atropellamiento por equipos móviles o proyecciones de objetos. Los controles que vamos a utilizar: el uso de mochila para el traslado de las herramientas con pesos menores de 40 libras y poco volumen. Uso de pasos peatonales, mantener zonas libres de objetos, tener los 3 puntos de apoyo en el uso de las gradas y caminar con precaución. En caso de trabajos que requieran traslado de mangueras y equipos de oxicorte a niveles superiores, se dejan las carretillas y equipos pesados en el nivel 0 y por medio de un lazo se suben las mangueras y cables al nivel requerido. Esto es responsabilidad de los mecánicos Argos y contratistas. Las actividades o tareas siguientes son dependiendo de cuál es el trabajo en caliente que vamos a realizar, ya sea realizar cortes con oxicorte, cortes con plasma, cortes con arco aire, cortes con chamfer, corte o esmerilado con pulidora, calentar acoples, rodamientos y otros utilizando equipo de oxicorte, utilizando calentador eléctrico, recipientes con aceite y multiflama, soldadura de arco eléctrico, soldadura para hierro fundido o aluminio, soldadura de plata o de estaño. En el caso de realizar cortes con oxicorte, lo que vamos a hacer es trazar la línea de corte de acuerdo a la definición y alcance necesario requerido por el programa de mantenimiento, verificar la presión de cilindros, verificar el tipo de boquilla de acuerdo al material a cortar, al igual que la condición física de los cilindros y mangueras por parte del equipo de trabajo, que puede ser el soldador o un ayudante con experiencia. Hay que realizar la actividad de corte y asegurar con el supervisor Argos que el procedimiento de corte sea adecuado de forma estética y técnica. ¿Qué riesgos pueden haber aquí? Pues la proyección de esquirlas, quemaduras en la piel por contacto térmico, algún conato de incendio o explosión, daños en los ojos, pérdida de visión, inhalación de agentes químicos en su forma gaseosa. Por lo tanto, los controles que vamos a implementar es utilizar nuestro equipo de protección personal básico más el equipo de protección personal específico para la soldadura, en este caso con el trabajo de oxicorte. Mantener el extintor en el lugar donde se está realizando el trabajo en caliente. Revisar que el material sobre el cual se realiza el corte esté libre de otros materiales que puedan hacer combustión, y la responsabilidad de esta tarea es de los mecánicos Argos y contratistas. Otra actividad es realizar cortes con plasma. De igual manera tenemos que trazar línea de corte de acuerdo a la definición y alcance necesario requerido por el programa de mantenimiento, verificar la presión de los cilindros, verificar el tipo de boquilla de acuerdo al material que se va a cortar. Hay que realizar la actividad de corte y asegurarse con el supervisor Argos que este procedimiento se haya hecho de manera adecuada. Los riesgos son los mismos: proyección de esquirlas, quemaduras en la piel por contacto térmico, conato de incendio. Por lo tanto, tenemos que tener los controles que vimos anteriormente, que es utilizar nuestro EPP básico, el EPP específico y mantener un extintor en el sitio, así como acordonar el área o colocar mamparas de acuerdo al sitio. Revisar que el material sobre el cual estamos realizando el corte también esté libre de otros materiales que puedan hacer combustión, y esta es responsabilidad de mecánicos Argos y contratistas. También cuando realizamos cortes con arco aire tenemos que trazar la línea de corte, hay que realizar la actividad respectiva y asegurarnos de que el procedimiento se haya hecho de manera adecuada tanto de forma estética y técnica. Los riesgos que hay aquí son los mismos que los que hemos visto, y por lo tanto los controles será el uso del EPP básico,
el EPP específico, mantener el extintor en sitio y acordonar el área o colocar mamparas de acuerdo al sitio, siendo también responsabilidad de mecánicos Argos y contratistas. El corte con chamfer: se traza la línea de corte de acuerdo a la definición y alcance, se realiza la actividad respectiva y se asegura que se haya cumplido de manera correcta, tanto estética como técnica. Entre los riesgos, igualmente, la proyección de esquirlas, quemaduras, conatos de incendio, daños visuales, inhalación de agentes químicos. Por lo tanto, tenemos que controlarlo usando nuestro EPP básico, el EPP específico, mantener el extintor, acordonar el área y revisar que el material donde se esté realizando el corte esté libre de otros que puedan hacer combustión, siendo responsabilidad de mecánicos Argos y mecánicos contratistas. El corte o esmerilado con pulidora: trazamos también la línea de corte de acuerdo a la definición y alcance, realizamos la actividad y se asegura que esté correctamente ejecutada. Ante las proyecciones de esquirlas, quemaduras u otros riesgos, igual que los anteriores, los controles serán siempre usar el EPP básico, el EPP específico, el mantenimiento del extintor y revisar que no haya ningún material que pueda hacer combustión, siendo responsabilidad de mecánicos Argos y contratistas. Al calentar acoples, rodamientos y otros utilizando equipos de oxicorte, tenemos que hacer las revisiones previas del estado físico de los cilindros, manómetros y mangueras a utilizar por parte del equipo de trabajo, que este puede ser el soldador o ayudante con experiencia. Tenemos que realizar la actividad sobre la pieza a calentar, asegurando que esté libre de algún combustible o que la zona donde se va a realizar el trabajo esté libre de gases inflamables. Luego procederemos a calentar la pieza, que será montada o desmontada con oxicorte o gas LPG. ¿Qué riesgos pueden haber acá? Igual que las anteriores: proyección de esquirlas, quemaduras en la piel, conatos de incendio o explosión, daños oculares, inhalación de agentes químicos. Los controles será utilizar lo que es el EPP básico, el EPP específico y mantener un extintor cerca del sitio. Los responsables de esto pues son los mecánicos Argos y contratistas. Si vamos a calentar rodamientos con un calentador eléctrico, tenemos que realizar la revisión del estado físico y operacional del calentador eléctrico, realizar la actividad colocando el rodamiento en el calentador habiendo revisado el procedimiento por el supervisor Argos, desmontar el rodamiento del calentador una vez que haya alcanzado la temperatura adecuada para dilatar el diámetro interior del mismo y posteriormente instalarlo en el equipo. ¿Qué riesgos pueden haber acá? Quemaduras en la piel por contacto térmico, conato de incendio o explosión. Los controles pues utilizaremos el EPP específico para soldador y guantes de carnaza o resistentes a altas temperaturas, generalmente mayores a 150 grados. Realizar la actividad sobre la pieza a calentar asegurando que esté libre de cualquier combustible o en la zona donde va a realizarse el trabajo esté libre de gases inflamables, y esta es responsabilidad de mecánicos y electricistas, tanto Argos como contratistas. Si se van a calentar rodamientos utilizando recipientes con aceite y multiflama, pues vamos a realizar revisiones del estado físico de los cilindros, los manómetros, las mangueras a utilizar por parte del equipo de trabajo, realizar la actividad sobre la pieza a calentar asegurando que esté libre de algún combustible o que la zona donde se esté realizando no haya presencia de gases inflamables, calentar la pieza que será instalada en el equipo con oxicorte o gas LPG en recipiente con nivel suficiente de aceite para poder controlar la temperatura a la cual especifica el fabricante para poder instalar la pieza. ¿Qué riesgos pueden ocurrir? Proyección de esquirlas, quemaduras, conato de incendio o explosión, daño ocular e inhalación de agentes químicos. Por lo tanto usaremos el EPP básico y el específico de soldadura. También vamos a utilizar un gallet en caso de ser necesario y sistemas de amarre, alambre dulce, para poder manipular la pieza evitando los riesgos de quemadura y mantener un extintor cerca del lugar donde se ejecuta. Esta es una responsabilidad de mecánicos Argos y contratistas. En cuanto a la soldadura con arco eléctrico, tenemos que verificar el estado de la máquina para soldar y los cables eléctricos que no presenten algún desperfecto.
Tomar en cuenta si el lugar a soldar está sometido a torsión, ya que deberá revisar procedimientos de soldadura con el supervisor Argos y establecer los lineamientos conforme a los materiales a soldar, sean virolas, ballestas, unión o carretes de molino. En caso de requerir este tipo de procedimientos, deberá utilizar equipo de oxicorte para precalentar la zona a soldar a la temperatura adecuada para asegurar la soldadura y el tiempo necesario. De igual forma, se debe aplicar temperatura con el mismo equipo una vez de finalizar la soldadura. Los riesgos vienen siendo los mismos de proyección de esquirlas, quemaduras en la piel, conatos de incendio, daño ocular, inhalación de agentes químicos, y los controles que utilizaremos es el EPP básico y el específico, así como mantener el extintor en sitio, acordonar el área y colocar mamparas de acuerdo al sitio en que se está realizando la actividad, realizar actividades sobre la pieza a soldar asegurando que esté libre de algún combustible o que en la zona no haya presencia de gases inflamables, y verificar que el área donde se realiza el trabajo esté también libre de humedad. Esta es responsabilidad de los mecánicos Argos y contratistas. Si se va a hacer una soldadura para hierro fundido o aluminio, hay que verificar el estado de la máquina para soldar y que los cables eléctricos no presenten algún desperfecto. Realizar la actividad sobre la pieza a soldar asegurando que esté libre de algún combustible o que en la zona también esté libre de gases inflamables, y especificar el procedimiento con el supervisor Argos para establecer si se enfriará utilizando arena o si cubrirá la pieza soldada con algún material para evitar la exposición al ambiente, ya que tiene que ser con un enfriamiento lento para evitar que se fracture o que se presenten fisuras por enfriamiento rápido. Los riesgos, igual que los anteriores, por lo tanto los controlaremos utilizando los EPP básicos y específicos de la tarea, mantener el extintor en sitio, acordonar el área y verificar que en esta área no haya humedad donde se está ejecutando el trabajo, y es responsabilidad de los mecánicos Argos y contratistas. Al hacer soldadura de plata, tenemos que realizar revisiones del estado físico de los cilindros, manómetros, mangueras. Tenemos que realizar actividad sobre la pieza asegurando que esté libre de algún combustible o que en la zona hayan gases inflamables, realizar la limpieza sobre la superficie de los tubos con una lija, trapo o cepillo metálico, expandir uno de los tubos para embonar en el otro y posteriormente aplicar la soldadura. La plata se utiliza como aporte mientras se calienta con el equipo de oxiacetileno para alcanzar la temperatura adecuada de fundición o unión de los elementos que se están soldando. Eliminar las rebabas, ya sea con lija o cepillo metálico. Los riesgos de igual manera los controlaremos con el EPP básico y el EPP específico para soldadura y manteniendo un extintor en el sitio. Esto es responsabilidad de los electricistas Argos y contratistas. En cuanto a la soldadura con estaño, se realizará una revisión del estado físico del cautín y su cable eléctrico, limpiar la pieza a soldar, realizar la soldadura en lugares donde no se encuentre exposiciones de gases inflamables, precalentar la pieza a soldar con cautín. Una vez caliente la pieza, se acerca el estaño. Este se utiliza como material de aporte hasta que se funda una pequeña parte de este y quede cubierta lo suficiente. Esto ocurre en poco tiempo. Espera que se enfríe la pieza para poder evaluar la soldadura. Los riesgos que pueden ocurrir aquí son igual que los anteriores y los podemos controlar utilizando el EPP básico y el EPP específico para soldadura, y esto lo viene realizando lo que son los electricistas Argos y contratistas. La última actividad que debemos realizar es la limpieza de la zona de trabajo una vez terminada cualquiera de las otras, ya sea que hayas hecho una soldadura o hayas hecho una con estaño. Debes de limpiar la zona de trabajo una vez finalizado el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues recolectamos todos los residuos de materiales en las zonas en las cuales se ejecutó el trabajo en caliente y luego el barrido de la zona. ¿Qué riesgos pueden haber? Una polución o un sobreesfuerzo. Por lo tanto, tenemos que utilizar siempre el EPP básico y el EPP específico para soldadura. Y esta es responsabilidad pues de las personas que realizaron ese trabajo en caliente
es decir, ya sean electricistas o mecánicos, argos y contratistas. La información provista en esta presentación se basa de información en documentos específicamente en el SOP de trabajos en caliente. La reestructuración de los contenidos mismos fue realizada con acompañamiento de la oficina CISO de la planta Piedras Azules de Argos, Honduras para fines formativos. Otra información como texto, imágenes y vídeos que son de fuentes externas son acordes a la formación provista y personal con experiencia dentro de la compañía. Trabaja seguro, quédate con nosotros.